Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy estamos presentando un nuevo programa de Estrategia y Liderazgo. Mi nombre es Horacio Ferraro y hoy vamos a hablar de la economía de la innovación en Paraguay. Para lo cual hemos convocado a María de la Paz Vareiro. Ella es directora de Desarrollo de Capital Humano para I+D+I del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Y también está con nosotros Jenny Marín, directora de Innovación del CONACYT. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Buenas tardes, Bueno, Horacio. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jenny. Gracias, María de la Paz. Para nosotros realmente es un gusto y digamos, siempre estamos focalizándonos en los referentes y líderes de distintos sectores, y en este caso, justamente, un tema tan importante como es la innovación. Nos gustaría que nos comenten un poco, porque han tenido ciertas actividades, de hecho, ha habido un cierre de esa actividad recientemente, que se trata justamente de un curso de introducción a la economía de la innovación en Paraguay. Si nos podrían comentar cómo ha sido un poco el evento y qué es lo que implica todas estas actividades. Sí, bueno, el curso surge en el marco de una asistencia técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo, y para ello ya hace unos meses que venimos trabajando en un diagnóstico primeramente de relevar cuáles son las necesidades formativas y sobre todo de los estudiantes de economía de las diferentes universidades, pero también en el ámbito de los académicos, un poco conversando con estudiantes y con docentes, preguntarles qué saben y qué conocen de economía, de la innovación, un tema que está en boga, pero a veces muy poco conocido en nuestro país. Entonces, a partir de ese diagnóstico, esos grupos focales que se hicieron con el especialista contratado por el BID, se diseña este curso de introducción de economía de la innovación. Y es así que se propone desarrollar este curso de 60 horas aquí en Paraguay en modalidad virtual. Hicimos una convocatoria a través del CONACYT y han postulado más de 106 personas que estaban interesadas en cursar, de las cuales finalmente era un cupo de 30 las que tenían o las que fueron seleccionadas. Hay que decir que realmente nos sorprendió el alto perfil de los postulantes, tanto de la academia, de empresas, de instituciones públicas, que están interesados y en algunos casos que ya están trabajando el tema de economía de la innovación. Es así entonces que se escogen estos 30 y ya inició el programa en septiembre y terminó ahora en noviembre. La idea es, además de este proceso de formación y de intercambios con especialistas y con docentes académicos de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, era también que los estudiantes y los interesados conformemos una red paraguaya, una red de innovación paraguaya. Entonces esa era un poco la otra iniciativa que estaba detrás de este curso. Claro, parece muy interesante justamente también el que ha despertado mucho interés, ¿no? Mucho interés y, como has comentado, también muy buen nivel de los postulantes, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿nos podrías comentar qué es lo que entendemos justamente por economía de innovación? No sé si Bueno, economía de la innovación básicamente se encarga de estudiar, analizar el contexto. En el caso, si abordamos lo que es economía de la innovación en el país, abordamos el comportamiento de la ciencia, tecnología e innovación, las inversiones que se van realizando en el área, los productos, los resultados que se logran y cómo eso va impactando, ¿verdad?, en el crecimiento económico del país y cómo, en un siguiente eslabón, cómo hacer que esto impacte efectivamente en el desarrollo económico, ¿verdad? Sabemos que hoy en día muchas economías están apostando muchísimo por innovación, por emprendimiento, por investigaciones, ¿verdad? Pero hay que ser prácticos también y llevar a cabo, o sea, hacer que toda esa inversión, todo ese esfuerzo efectivamente pueda reportar en beneficio de la ciudadanía, ¿verdad?
Con economía de la innovación, en este curso al menos, abordamos bastantes temas, ¿verdad? Arrancamos desde lo básico, desde lo que es innovación en sí, los tipos de innovación contemplados, las métricas que se consideran, las tecnologías que hay que ir potenciando, atendiendo a cómo se va comportando el mercado, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que nuestras empresas, nuestros emprendedores, efectivamente, si es que quieren insertarse en nuevos mercados y ser competitivos, tienen que estar acordes a estas nuevas tecnologías y a las demandas que se van generando en el mercado. Claro, podríamos decir en este caso que economía de la innovación apunta a generar propuestas de valor, ¿no es cierto? Propuestas de valor y también que tenga un atractivo original, ¿no es cierto? Es como un proceso creativo, en cierta medida. Así mismo, un proceso de análisis del comportamiento del mercado en sí, de la economía en sí, y cómo esto se trabaja, digamos, desde el ámbito de la política pública para ir reforzándolo. Claro, y ahí mencionaste algunos temas que estuvieron tratando. Si podrías abundar un poco más, es decir, cómo está estructurado, porque en realidad es todo un proceso. El programa es una preparación, pero con vistas al futuro, ¿no es cierto? Esa preparación tiene una continuidad. Exactamente, y eso es lo que mencionaba Paz, ¿verdad? Que estas 5 jornadas bastante intensas que tuvimos, efectivamente era para adentrarse al tema, incluso conocernos, porque dentro de los 30 estudiantes nos conocíamos con algunos, pero gracias a este espacio tuvimos la chance de conectarnos, ¿verdad? Creo que ese es el plus que hay que destacar, ¿verdad? Como mencionaba Paz, el resultado de esto es construir una red que efectivamente pueda ir trabajando en la maduración de las políticas públicas. Hay que considerar, tomando un poco lo que consultabas, uno de los temas que se ahondó, que se profundizó bastante, fue el tema de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros como Paraguay desde el 2018 está vigente una política de CTI en donde están claramente definidos 5 objetivos estratégicos, ¿verdad? Con cada uno de las áreas que hay que apuntar y reforzándolas. Y nosotros abordamos esos temas, ¿verdad? Y una pregunta que recuerdo ahora y que se me quedó ahí, ¿verdad? Uno de los participantes decía, ¿cuál es el tiempo que deberíamos de tomar para analizar, replantear las políticas? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar para poder medir y efectivamente decir, no, esta no es la política correcta, le faltan nuevos condimentos, le faltan nuevas conexiones con otras políticas que se están dando en otros sectores y demás? Y ahí, eso por ejemplo fue bastante importante, una discusión muy interesante que nos llevó a lo siguiente, ¿verdad? Lo relacionado a las métricas, al monitoreo que se tiene que hacer, ¿verdad? Porque hay unos indicadores definidos, unas métricas. También ahí hablamos muchísimo de lo que son las técnicas que hay que implementar para poder medir, ¿verdad? La política pública no se construye solamente en 4 paredes, entre 4 personas, se construye con el punto de vista de varios actores que tienen intereses diversos, que hay que saber manejar, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, todos esos condimentos estuvimos viendo durante el desarrollo de las clases. Claro, o sea, podríamos decir que son diferentes etapas. O sea, tenemos una política, ¿no? Una política de innovación, una estrategia en cierta medida, que es una visión hacia el futuro. Ahora estamos en la etapa de justamente formar a distintos protagonistas que van a ser, digamos, elementos fundamentales en ese proceso, como mencionaste, determinar métricas, y después en ese proceso de generación ir midiendo cómo vamos avanzando, ¿no es cierto? Ahora, esto con respecto a otros países, ¿cómo estamos, digamos, hablando de Latinoamérica en general? Bueno, realmente en Latinoamérica como tal tiene una deuda pendiente. Y si aterrizamos y hablamos de Paraguay, una deuda mucho más profunda, ¿verdad? Recientemente hablábamos, ¿verdad?, de que la inversión en ciencia, tecnología e innovación es bastante incipiente en el país. Corresponde al 0,16% del PIB, mientras que si analizamos Brasil, tiene
una inversión bastante significativa, 1,6% de su Producto Interno Bruto. Imagínate el Producto Interno Bruto de Brasil, ¿verdad? Y que sea 1,6%. Es más, las economías más desarrolladas, si empezamos a hablar de Estados Unidos, si empezamos a hablar de Israel, que son como los parangones, ¿verdad? En términos de innovación, ahí te das cuenta que efectivamente Paraguay tiene una deuda pendiente. Y esto es un punto de vista bastante particular. Yo creo que necesitamos mostrar más resultados desde la ciencia, desde la innovación, para que efectivamente podamos ir sensibilizando también a toda la población, ¿verdad? Hoy en día, sin desmeritar, todos básicamente coinciden, ¿verdad?, que la mayor cantidad de inversión debería estar en áreas de salud y educación. ¿Por qué no? Porque son las problemáticas más urgentes. Pero si como país empezamos a proyectarnos en lo que se viene, prepararnos para las demandas siguientes, para que efectivamente el país sea competitivo y pueda ganar terreno en términos de capital humano, en términos de empresas, competitividad en sí, necesitamos ir invirtiendo en lo que es investigación y desarrollo. Entonces, Claro, sí. Sí. todos No, perdón, esos perdón. estudios, perdón, No, 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 te cierro con esto, ¿verdad? Que todos esos estudios, que todos esos análisis, replanteamientos del modelo de economía que vamos desarrollando en el país, lo podemos hacer gracias a esta red que acaba de conformarse. Esta red conformada por 30 personas de diferentes lugares. Están actores públicos, privados, investigadores, docentes, están gestores de políticas públicas. Ahí te puedes dar cuenta que hay una combinación de perfiles, experiencias, y eso enriquece muchísimo. Tenías, esto les comparto, ¿verdad? Primero, cualquiera de nosotros cuando agarraba y miraba, ¿verdad?, la carga horaria, los módulos que se iban a desarrollar, todos decíamos, qué interesante, pero qué pesado, encima que todo un sábado y demás, pero no se sentía. ¿Por qué no se sentía? Por la robustez del programa. Primero, por cómo se desarrollaban cada uno de los speakers, los comentarios de los compañeros. Entonces, eso te da a intuir, ¿verdad?, que lo que se viene con una red, con esta red, es bastante importante, es bastante potente, y es lo que vamos a seguir trabajando desde inicios del próximo año. Claro, entonces, según lo que estás comentando, Jenny, podríamos decir que los profesionales que participaron justamente de ese programa forman un equipo y van a ser quienes en cierta medida le van a dar continuidad a, digamos, las políticas, digamos, en la práctica, ¿no?, que se están dando a través de esta formación, ¿no? Es decir, que van a ser los elementos fundamentales y de cada uno de los lugares en forma estratégica, ¿no? A partir de esa red, ¿será el equipo que le dé continuidad a este proceso de innovación? Así mismo, completamente. Esa es la idea, esa es la voluntad que todos tenemos, los 30 participantes del curso, creo que tienen la misma mirada, ¿verdad? De ir construyendo juntos, mantener esa red. Y ahí estamos viendo varios planes, ¿verdad?, para seguir incentivando. Porque un plus de este programa, como mencionaba Paz, es que no es un enlatado, es algo diseñado a medida de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Y lo mejor de todo es que hay un trabajo final que presentan estos equipos que forman parte del curso, ¿verdad? Un trabajo práctico en donde se analiza un instrumento de política pública. Se analiza, se compara con cómo se realiza en otros países, cuál es el mejor resultado, cuál es la recomendación para pulir, para ir mejorándola. Entonces, ese es el arranque, ese es el ensayo de lo que se viene con mayor fuerza el próximo año. Claro, y hablaste también de métricas. Estamos en el proceso, digamos, de establecer esas métricas y para después tener, digamos, una medición de esa evolución. Exacto, esa misma. Ahora mismo nosotros como CONACYT tenemos varias encuestas realizadas de una manera bastante periódica. Ahora acaba de finalizar la encuesta de innovación empresarial del Paraguay, en donde tenemos una tasa de respuesta bastante importante, superior al 80%, y esa es como la línea de base, ¿verdad?, que podemos tomar para la creación de la red. Esto es lo que tenemos sin la red de economía de la innovación, y con los sucesivos cambios, las recomendaciones que se puedan incorporar en los instrumentos de apoyo, vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo evolucionan esos resultados. Esa es la encuesta de innovación, digamos, macro del país.
pero si es que analizamos el instrumento en particular y cómo eso impacta en los beneficiarios directos, estaríamos hablando de una población más resumida, ¿verdad? En donde hay metodologías bastante específicas, como diferencia en diferencias, en donde nosotros podemos ver cómo está hoy en día la empresa que ha sido atendida por una política pública versus la que no llegó a acceder, ¿verdad? Entonces ahí nos puede dar un indicador bastante importante del impacto que se generó, ¿verdad? Con esa inversión de tiempo y de recursos humanos. Claro, sí, totalmente. Ahora, dentro de lo que es el plan y el programa, posiblemente ustedes fomenten el concepto de innovación abierta en cierta medida, que se ha dado en Paraguay con algunas empresas, ¿no? Recordemos un poco, es un concepto que viene digamos, de principio de este siglo, de Henry Chesbrough, que tiene un libro justamente sobre el tema, y en el cual ahí fomenta un poco la interacción de emprendedores con empresas, ¿no? Para desarrollar nuevas actividades. En ese aspecto, hacen un poco de foco como para promover a los emprendedores ese acercamiento a las empresas y también a las empresas a proponer ese sistema de gestión o esa forma de gestionar la innovación. Totalmente, totalmente. La innovación abierta es uno de los elementos a potenciar. Hoy en día en el país se están fomentando a través de ciertos programas, ¿verdad? Pero sí falta una inversión más significativa. Primero, aprender a trabajar juntos, ¿verdad? Porque sabemos que para las corporaciones se los considera como los elefantes, ¿verdad? Las grandes corporaciones de repente es difícil que sean lo suficientemente dinámicas o que cuenten con la suficiente cantidad de tiempo como para ir generando soluciones tecnológicas. Por eso la conexión entre las startups y las empresas ya más maduras en el mercado es una opción que la tenemos, que la venimos trabajando. Ahí aprovecho para comentarte un poquito, Horacio, y también a la audiencia, ¿verdad? Nosotros tenemos una herramienta que es de creación y arranque de empresas de base tecnológica, que son startups, bueno, finalmente, que tienen productos bastante buenos que una vez maduros, nosotros lo consideramos que podemos tener para el próximo año, vamos a tener el espacio de conectarlas con estas empresas que puedan ser como demandantes, ¿verdad? Del bien o servicio que ellos están proveyendo. Eso ¿Y por cómo un es? lado. Sí, pero me gustaría que también especifique un poco cómo es, o sea, hay emprendedores que se pueden acercar y que ustedes en cierta medida le dan ciertas herramientas, ¿cómo es el proceso? Un poco para ver que puede haber algunas pequeñas empresas o startups que están justamente, bueno, pensando en temas innovadores, ¿no? Y que, ¿cómo hacen para acceder a ese plan o ese programa? Mira, es una ventanilla abierta, es decir, hoy un emprendedor que nos está viendo y está interesado en recibir apoyo técnico por parte del CONACYT, lo puede hacer contactando directamente a la línea baja del CONACYT o a través del correo electrónico, nos contacta, se marca una reunión con la persona técnica responsable del instrumento y nosotros le damos la posibilidad también de brindar la asesoría a través de un experto extranjero. Nosotros no necesitamos que la idea venga o que la startup venga con una idea súper madura o con una tecnología muy potente. Nosotros nos sentamos y trabajamos con ellas desde el vamos para que el proceso sea más ligero, ¿verdad? El proceso sea más ligero y efectivamente puedan llegar a ser adjudicados. Hoy en día, le comento nomás brevemente, ¿verdad? Hoy en día tenemos 20 startups apoyadas a través de esa línea de apoyo que tienen un potencial tremendo. Las tecnologías que están implementando dentro de sus productos son bastante buenos. Así que tenemos pendiente tener un espacio para mostrar, ¿verdad? Todo lo que Paraguay está generando. El capital humano que tiene es tremendo y las ideas maravillosas. Claro. Y me gustaría también que nos comenten un poco, estas actividades tienen el apoyo del BID, ¿no es cierto? Específicamente lo que hablábamos del curso de capacitación, pero hay más actividades que están dentro de un plan más integral, con aporte del BID en este caso. Sí, de hecho nosotros tenemos un programa que es ProInnova. Justamente Jenny te estaba comentando, uno de los instrumentos que tiene ProInnova es con un préstamo del BID.
De hecho, el BID ya tiene una trayectoria de apoyo a CONACYT desde el 2000, desde el 97 que venimos trabajando en planes de tanto de formación como también de incentivo a todo el tema, al sistema de ciencia, tecnología e innovación con el BID. Realmente es un gran aliado que ha acompañado a Paraguay en todo este tiempo, y ahora específicamente con el programa ProInnova, que justamente es, no solamente hay ese instrumento que plantea Jenny, sino por ejemplo también hay todo un espacio de formación de capital humano, de gestores de innovación, que se vienen financiando a través de ProInnova, donde las instituciones de educación superior ofrecen diplomados para formar gestores, y justamente después que estos gestores se incorporen a las empresas a poder acompañar aspectos de innovación, ya sea empresarial o inclusive en sectores públicos, ¿verdad? Porque en realidad los perfiles de estos estudiantes de los diferentes programas, ya estamos financiando 5 programas de gestores de innovación. La particularidad es que algunos de ellos se están realizando también en el interior del país, son de modalidad semipresencial y virtual, lo que posibilita que personas que estén en el interior del país puedan hacerlo sin trasladarse aquí. Son realizados también por docentes extranjeros y paraguayos. Ya tenemos una primera promoción de estos gestores que de alguna manera se están incorporando también en otros ámbitos. Así que creo que realmente el sistema se está moviendo y hay una oportunidad para los interesados. Y acá algo importante que decía Jenny en el marco de este curso de Economía de la Innovación, el gran desafío es incorporar toda una línea de investigación en el ámbito, y que podamos tener no solamente a los académicos, sino también a los propios gestores de la innovación, pensando e investigando sobre cómo evoluciona tanto en Paraguay la innovación, sino también a nivel latinoamericano. Y el conformar esta red nos va a permitir eso, el generar estudios, el tener intercambios, el establecer redes. A partir de este primer curso, lo que se pretende es justamente poder tener unos primeros ensayos y que sean elegibles para luego ser publicados en las diferentes redes, y por qué no después empezar a fortalecer nuestra propia red. Y por otro lado, pensar en una segunda edición de este curso el año que viene, considerando que hay muchísimos interesados. Entonces estamos analizando con el BID poder tener este curso. Inclusive el BID está pensando poder abrir en otros países latinoamericanos este mismo curso. Ah, qué bueno. O sea, en ese sentido han sido pioneros, ¿no? Con el tema de este Así curso de mismo. Formación y de red, ¿no? Es como que están haciendo un poco de historia en lo que tiene que ver con la innovación. Sí, y de hecho hemos hecho una encuesta ahora de satisfacción, de modo también a ir mejorando para las siguientes ediciones. Realmente la tasa de satisfacción de los participantes, como decía Jenny, de muy diversos perfiles, estaban como muy satisfechos. Bueno, y también reconocían todo el esfuerzo que han tenido que hacer, porque las clases eran los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces implicó un esfuerzo importante, pero eso, en realidad, la calidad del curso ha ayudado a que casi no exista deserción y que todos estén trabajando en este momento en grupos, elaborando los ensayos finales para justamente poder algunos ser escogidos para la publicación en alguna revista de innovación. Claro, sí, no, y también recuerdo lo que mencionaste, María Paz, sobre el tema de los gestores de innovación, porque tuve la oportunidad de estar con Cintia Delgado, ¿no? Que nos comentó justamente esa función que parece muy, muy buena desde el punto de vista de las empresas, de motivar, porque a veces están en el día a día y no encuentran espacio como para generar cosas nuevas, ¿no es cierto? Y también ahí a lo mejor la posibilidad de aplicar la innovación abierta, de incentivar a las empresas a abrirse a emprendedores, ¿no? Sí, y el otro tema es que este instrumento sea un poco el semillero para que la academia empiece a pensar en este tipo de cursos y quede de alguna manera instalado también, porque realmente en todas las postulaciones que han hecho las diferentes universidades que han quedado seleccionadas,
ha sido muy buena la convocatoria y entonces significa que hay una demanda de ese espacio de formación y que podría quedar y que las universidades, las instituciones de educación superior pueden encontrar toda una línea de formación en este ámbito, tanto en innovación como en ciencia y tecnología. Hay una sed del público en general de poder acceder a este tipo de formación que nunca fue pensado en el país o que hay muy pocas ofertas. Claro, porque, digamos, innovación es algo que está presente en el día a día actualmente. El tema es dar ciertas herramientas para que la gente justamente pueda encarar ese proceso, ¿no? Y sí, sobre todo nosotros hacemos mucho hincapié a la hora de pensar una propuesta pedagógica que tenga un componente teórico, pero también práctico, que es fundamental, y que esto se concrete en proyectos viables, incluso identificando situaciones muy puntuales, ya sea de alguna de las empresas con las cuales también está relacionada la universidad. Entonces, la propuesta pedagógica no puede estar descontextualizado de nuestros problemas, de modo a poder plantear solución, y ese es el trabajo que también tienen que realizar, el trabajo final que también realizan los estudiantes o los participantes de estos cursos de gestión de la innovación. Claro. Les comento que a través de la Radiación de 5 días estamos haciendo un sondeo relacionado con el tema que estamos tratando, más bien de la economía. ¿Cómo pensás que cerrará la economía paraguaya este año? Bien, regular y mal. Bueno, acá regular dice 41%, mal 32%, baja 27%. Me gustaría, bueno, no es tan alentador el resultado por ahora, pero bueno, porque hay ciertas inquietudes en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Pero, ¿cómo ven ustedes como factor, ¿no? Un poco teniendo en cuenta la encuesta, y como factor de cambio todo este proceso que están encarando? Sí, yo creo que se están generando más opciones para diversificar un poco también lo que es la economía nacional, ¿verdad? Porque estamos tan supeditados, digamos, a los precios internacionales. Si solamente abordamos todo lo que es commodities y demás, estamos muy supeditados a lo que acontezca en el extranjero. Es por eso que promocionamos mucho lo que es innovación empresarial. Economía de la innovación viene a ser un elemento que nos va a ayudar a repensar, replantear los instrumentos para que, vuelvo a lo que decía antes, ¿verdad? Para que efectivamente Paraguay pueda abordar una diversificación productiva, tener una mayor gama de productos en lo posible, de media y de alta tecnología, porque son escasos todavía, de tal forma a que la barrera de entrada, digamos, para los competidores sea más alta. Es decir, indirectamente que Paraguay sea competitivo, que tenga productos de primer nivel para proveer el mercado local y, por qué no, el extranjero, ¿verdad? Hay varios estudios en donde dice, ¿verdad?, que el principal obstáculo para los emprendedores o para las empresas paraguayas es el minifundio mental, ¿verdad? O sea, no proyectarse afuera, sentirse de menos, yo soy paraguayito nomás, ¿verdad? En todo este programa de formación que venimos desarrollando, economía de la innovación, ahora vamos a entrar en lo que es la formación de innovadores públicos, la formación de gestores de innovación. Queremos cambiar esa mentalidad de vernos chicos, de vernos paraguayitos nomás. Tenemos que ir potenciando la capacidad que tiene el paraguayo, esa capacidad de revertir situación, de dar vuelta a las cosas. Si bien la economía del país no se está proyectando como lo que estamos acostumbrados hace unos 5 años atrás, ¿verdad? Esto nos tiene que dar más fuerzas para repensar cómo plantear la economía paraguaya y cómo hacer que el crecimiento que se vaya dando efectivamente se sienta, ¿verdad? Porque la pobreza sigue latente y es más, aumentó incluso en este año y más. Entonces hay que ver cómo ganar también un modelo de mejor distribución de la riqueza o todo lo que logre el país. Sí, no, totalmente. Bueno, aparte, también teniendo en cuenta que Paraguay se ha destacado justamente en el tema de que fue uno de los países menos afectados por el tema de la pandemia en cuanto a la economía, ¿no? Si bien sabemos que hay necesidades, que, bueno, que es complicado, es complejo, pero
Y también Paraguay, digamos, a nivel macroeconómico tiene, digamos, ciertas características que lo hacen competitivo, ¿no? Sería oportuno aprovechar todos esos elementos y también, justo con estos programas de innovación, darle un impulso mayor a un desarrollo de la economía, ¿no? Exactamente, ese es el objetivo de todo el trabajo que venimos impulsando. Afortunadamente desde los últimos tiempos con una red importante de gente, coordinando también acciones, intervenciones con varias instituciones sectoriales, porque esa es una de las críticas que suelen hacer, ¿verdad? Que el sector público de repente no se comunica entre sí y son prejuicios, digamos, que queremos ir rompiendo, trabajando de una forma más coordinada, articulada y por sobre todo abordando problemáticas sociales y empresariales concretas. Bueno, realmente agradecemos haber compartido este espacio, hemos llegado al final. Realmente es muy importante la actividad que están haciendo como líderes referentes del sector y justamente la innovación que potencia toda la economía. Siempre les pedimos a los invitados, bueno, además de agradecerles, una última reflexión sobre el tema que hemos abordado. Bueno, yo creo que como país tenemos el gran desafío de generar redes y de escalar, sobre todo sobre el tema de la economía de la innovación, de modo a repensar nuestra política, a fortalecer nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación. Así que como investigadores, como académicos, como gestores de política pública, tenemos el gran desafío. Es el primer paso con todos los otros instrumentos que tenemos, así que esperemos que realmente esta red se inicie, se fortalezca y pueda sumar a las personas que estén interesadas en pensar, en evaluar los diferentes instrumentos que hacen a la política de innovación en nuestro país. Sí, totalmente. Es el deseo de todos, ¿no? Jenny. Bueno, solamente tomando un poco lo que mencionabas, Paraguay tiene varios potenciales y uno de ellos, el tan comentado bono demográfico, ¿verdad? Es hora de invertir en capital humano, sacar todo el talento que tiene el país, porque realmente yo estoy maravillada por todo el talento nacional y si lo potenciamos tenemos muchísimas chances de ir produciendo, colaborando, contribuyendo mucho más a lo que es el país, ¿verdad? Entonces, nada más que invitar a la gente que nos está escuchando a tomar todas las oportunidades de formación que se están dando, porque son montones. Y por sobre todo, sentirse abiertos a colaborar, ¿verdad? Porque eso es lo que efectivamente construye y va a ayudarnos a que el país efectivamente pueda sopesar cualquier situación que se venga, ¿verdad? Esperamos que así sea. Bueno, muchísimas gracias Jenny, gracias María Paz. Esperamos contar con ustedes en alguna ocasión en el futuro para que nos comenten cómo evolucionan las actividades del CONACYT. Así que muchísimas gracias. Gracias. A usted por la oportunidad. María Paz Vareiro y Jenny Marín han compartido este espacio con nosotros, autoridades del CONACYT, justamente hablando de la economía de la innovación en Paraguay. Buenas tardes.